que si es viendo el mercado laboral desde un punto de vista de oferta y demanda, de escasez de talento, en dónde está buscando el mercado, cuáles son las capacidades que busca, pero también nosotros por otro lado tenemos y siempre estamos invitando a profesionales del derecho para también hablar de otros temas que nosotros estamos también pendiente y que nosotros debemos analizar y que no les traemos porque yo sé que es de interés para todos. Nosotros estamos ya conectadas, está nuestra invitada, porque hoy el tema: reclamo contra empleadores. ¿El trabajador siempre lleva las de ganar? ¿Siempre lleva las de ganar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Y para los que están allí que quieren brindar sus comentarios, yo sé que hay quienes me escriben en el privado, en el DM de Instagram. Pueden mandar también sus comentarios, sus anécdotas, porque hoy precisamente vamos a hablar de estos temas. Y un tema que está muy en boga porque estamos viendo qué es lo que está en el mercado. Cada vez salen noticias sobre los temas de las salidas, los reclamos, las convenciones, los temas que uno sabe que están dentro de las organizaciones y que cuando uno está buscando el tema de saber a ciencia cierta cómo se manejan cuando hay temas de reclamos contra los empleadores, es bueno que nosotros sepamos qué ocurre en Panamá y también qué ocurre en nuestros países vecinos. Yeris Nielsen de BDS está con nosotros nuevamente. Muy buenas tardes. Yeris, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gina. Muy bien, gracias a Dios. Yo, como siempre, contenta de compartir contigo y, por supuesto, compartir con los radioescuchas de Radio Ancon y del programa Cinco Mentes. Y agradecidos nosotros, agradecidos siempre porque nos traes estos temas y siempre estamos conversando porque son temas que pasan, porque yo sé que por ahí se me van a disparar los mensajes de las anécdotas de quienes han pasado por esos procesos y aquí vamos a conversar realmente y de manera franca. Como dice José Bravo, vamos a decir las cosas como son y también vamos a escuchar en contexto qué es lo que ocurre en Panamá. ¿Por qué? Porque lo que uno escucha cuando estamos poniendo este tema en la mesa, ya sea en la mesa de amigos, ya sea en una cena, y estos temas salen. ¿Qué es lo que siempre escuchamos? Ay, es que siempre le dan la razón al empleador. No, porque es que eso, cuando llevan esos casos y llega que se involucra en algún tema de conciliación o de conversación en el Ministerio de Trabajo, eso siempre le dan la razón al empleador. ¿Es eso así, Yeris? A ver, si hablamos de estadística, obviamente, por lo menos en las estadísticas del Ministerio de Trabajo o las juntas de conciliación, que es donde se ventilan los casos por despidos injustificados, las estadísticas indican que hay más casos, que salen más casos a favor de los trabajadores que a favor de los empleadores. Ahora bien, eso tiene una razón de ser y eso parte de que la misma legislación, ojo, no es necesariamente que los tribunales tienen, pues, como quien dice, la convicción de que el trabajador es el que debe ganar el caso, sino que nuestra propia legislación laboral es proteccionista. ¿Protege a quién? Al trabajador, protege más al trabajador que al empleador. Y eso no solamente se da en Panamá, esto se da en la mayoría de los países de Centroamérica, pues la legislación laboral
es proteccionista. Sin embargo, debo decir que pues nosotros que mantenemos una práctica regional, pues tenemos oficinas en varios países de Centroamérica y República Dominicana. Puedo decir que en Panamá, de hecho, probablemente es una de las legislaciones que más protección le da a los trabajadores, aunque últimamente he visto en Costa Rica pues varios avances hacia proteger más al trabajador, pero Panamá históricamente ha tenido una legislación laboral sumamente proteccionista para el trabajador. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué la ley protege al trabajador? Eso se da porque en la práctica se entiende que el trabajador es la parte más débil en la relación jurídica o en la relación contractual entre empleador y trabajador. De alguna manera es como cuando tú vas al banco, que el banco te dice, estos son los intereses que tienes que pagar, este es el préstamo que te puedo dar, lo tienes que pagar de tal o cual forma, y si no lo pagas, pues te quito el bien o te cobro, etcétera. Bueno, en esta materia es un tanto así, en el sentido que cuando una persona va muchas veces a pedir un trabajo, el empleador muchas veces es el que establece las condiciones de trabajo, y usted las acepta o simplemente pues no puede acceder a ese trabajo. Bueno, precisamente por ese tema, por esa desigualdad que hay en la práctica, es que la legislación crea desigualdades jurídicas para poner a las dos partes digamos que equilibrar a las dos partes, o sea, sí, tratar de poder del empleador versus el poder del trabajador. Exacto, se parte desde el hecho de que se les trata, ¿no?, de presentar como en igualdad de condiciones cuando algo se presenta. Exactamente, así es. Y es por eso que precisamente, ¿por qué esas estadísticas de que los trabajadores pues en mayor medida ganan los procesos laborales, especialmente los que tienen que ver con temas de despido? Es que la ley establece presunciones legales a favor de los trabajadores. ¿Qué entendemos por presunciones? Bueno, son, digamos, hechos por los que debe partir un juez al momento de decidir un caso. O sea, son razonamientos que ellos admiten como verdaderos y que deben tenerlos como verdaderos, salvo que la otra parte, en este caso el empleador, pueda probar lo contrario. Ejemplo, dice una presunción del Código de Trabajo que se presume que hay una relación de trabajo entre una persona que ha prestado el servicio a favor de otra, salvo prueba en contrario. Entonces, imagínate que nosotros muchas veces contratamos personas que nos brindan un servicio, puede ser un servicio esporádico, puede ser un servicio muy puntual para un tema muy específico, y ya la ley dice, si tú le prestas servicio a otra persona, yo como juez debo presumir que allí hay una relación de trabajo, salvo que la empresa, en este caso, pueda probar lo contrario. ¿Qué pueda probar? Bueno, que no había un horario de trabajo, que no había una relación contractual de tipo permanente, que la persona era libre, por ejemplo, de prestar ese mismo servicio a muchas empresas o a muchas personas, que no dependía económicamente de la empresa, sino que pues tenía probablemente muchos ingresos y por tanto pues no hay una relación de trabajo. Pero ¿a quién le toca probar eso? A la persona que está siendo demandada o a la empresa que está siendo demandada. Pero en ese ejemplo específico que nos presentas, yo conozco casos, supongamos, ¿no? Y vamos
ser así bien anecdóticos, porque yo sé que la audiencia se va poniendo en el papel y algún caso parecido ha escuchado. Yeris, tenemos a una persona que ha prestado un servicio, vamos a suponer un servicio técnico, de mantenimiento de equipos de tecnología de la información, porque sabemos que estos equipos necesitan un mantenimiento periódico y es una persona específica, no es una empresa, es una persona que le brinda el servicio a esta empresa. Y eso lo ha hecho en los últimos 10 años. Y va 2 veces al mes, supongamos. Si algo sucede en donde se ha roto lo que es ese tema de conexión entre la empresa y esta persona que prestaba el servicio, ¿tienen las presunciones a favor de los trabajadores? Así mismo es. Allí pueden nacer presunciones. Ojo, no necesariamente por el tiempo prolongado que la persona ha prestado el servicio, que en este caso, por supuesto, que en la medida que dure la relación más en el tiempo, pues el riesgo de un reclamo puede ir aumentando, porque todo eso lo va a tener en cuenta un juez a la hora de decidir si hay o no una relación de trabajo. Pero si este técnico tiene 10 años de estar prestando servicio y va 2 veces a la semana, o 2 veces al mes, que es el ejemplo que pusiste, a dar el servicio. Fíjate, el solo hecho de que la empresa que está siendo objeto del reclamo diga, sí, en efecto, él me ha dado un servicio, pero es esporádico. Ya por el solo hecho de que hubo una prestación de servicio, el juez dice, ok, yo debo presumir que aquí hay una relación de trabajo. Fíjate. Ahora bien, luego entonces esta empresa va a tener que probar, probablemente con testigos o con facturas, o si hay un contrato, por supuesto, sería lo ideal, poder demostrar, no, esta persona sí prestó un servicio, pero no bajo la figura de una relación de trabajo, sino que él venía 2 veces al mes, yo le pagaba contra las facturas que esa persona presentaba. Esa persona es independiente. De hecho, yo sé que, por ejemplo, no sé, en este mismo edificio hay varias empresas a las que él le presta ese mismo servicio. Esa persona básicamente nos presentó una propuesta a nosotros para darnos este servicio. No fue que yo le dije, te voy a pagar $20 cada vez que vengas a verificar un equipo. No, él me dijo cuál era su tarifa. Yo no le fijé un salario. De hecho, si venía más tiempo, porque puede ocurrir, no sé, que esos honorarios sean incluso variables. O sea, todo eso lo va a tener en cuenta un juez. ¿Y qué va especialmente a ver el juez? Si la persona tenía o no que cumplir un horario de trabajo para prestar. Claro. La frecuencia con la que iba a prestar los servicios también. Si ese dinero mensual probablemente que recibía la persona era su única o su principal fuente de ingreso, en el caso planteado, creo que sería muy fácil para un juez poder determinar que no hay una relación de trabajo y que era un servicio profesional. Otro elemento que toma en cuenta los jueces cuando se trata de este tipo de casos es a qué actividad se dedica la empresa. Por ejemplo, yo tengo una firma de abogados. Si yo contrato un abogado por servicios profesionales, es más probable que allí haya una relación de trabajo. Exacto. Porque yo a eso me dedico. Yo necesito abogados de planta para poder operar, para poder hacer mi actividad económica. Pero yo no necesito un técnico de computadoras para realizar mis actividades económicas. O sea, esa no es mi esencia. Yo puedo vivir sin un técnico, pero yo no puedo vivir sin abogados porque a eso es a lo que me dedico. O sea que eso también lo toma en cuenta el juez en todo este tema de las presunciones. Exactamente. Y
Y definitivamente por eso es sumamente importante que cuando una empresa o una persona contrata a alguien para que les preste un servicio, tienen que estar bien asesorados, porque no tienen idea la cantidad de dolores de cabeza que se pueden formar por temas que se pudieron evitar y documentar si se hubiese hecho alguna consulta preventiva. Lastimosamente, si un empresario, un emprendedor, una persona que está iniciando un negocio, va al Ministerio de Trabajo en calidad de empleador a que le den asesoría, salvo que un funcionario de buena fe lo quiera ayudar, pues podría conseguir quizás algún apoyo, pero no es lo usual, porque lastimosamente el Ministerio de Trabajo está para atender los reclamos de los trabajadores. Es más, si usted como empleador tiene algún reclamo contra su trabajador, el Ministerio de Trabajo no se mete en eso. O sea, usted no va a poder ir al Ministerio de Trabajo y decir, yo quiero citar a este trabajador mío porque tengo una situación con él que quiero deslindar. No, el Ministerio de Trabajo no le acepta citaciones del empleador hacia el trabajador. Pero al revés sí. Al revés sí. Todas las Ahí está la parte del proteccionismo, ¿no? Que hablabas al inicio. Así es. Jeris, nosotros vamos a hacer el primer cambio. Definitivamente que todos los días aprendo algo nuevo. Y cuando regresemos, podemos seguir conversando porque les va a parecer increíble a quienes lo escuchan, pero es más común de lo que piensan. Porque hay empresas que todavía no hacen contratos cuando se hacen las prestaciones de servicio. Y obviamente ahí hay riesgos, y sobre esos riesgos que enfrentan las empresas si no formalizan un contrato por escrito, es que me gustaría conversar con Jeris cuando regresemos de este cambio. Ya volvemos. Pronto regresamos con más de 5 Mentes. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Grupo Su Casa te invita a conocer PH Colinas de Mallorca, un proyecto residencial diseñado para brindarte comodidad, modernidad y seguridad en Mallorca Park, San Miguelito, ubicado en una zona estratégica con acceso rápido al corredor norte y cercano a la estación del metro, supermercados, colegios y todo lo que necesitas para tu día a día. Son apartamentos modernos con distribuciones eficientes, pensados para adaptarse a tu estilo de vida, con espacios funcionales y acabados de calidad, con amenidades exclusivas para tu bienestar y el de tu familia, piscina, parque infantil, pista de pádel, gimnasio equipado y mucho más. PH Colinas de Mallorca te ofrece seguridad 24/7 para mayor tranquilidad, 2 recámaras, 2 baños. Vive en un entorno que combina accesibilidad y calidad de vida. Vive en PH Colinas de Mallorca. Mi casa es su casa. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Con más de 5 Mentes. 5 razones para escuchar radio con los temas que son tendencia. Y nosotros aquí seguimos viendo que el tráfico está pesadito. Por favor, manejen con cuidado. Tolerancia al conducir. Nosotros necesitamos que ustedes puedan llegar con bien a sus destinos y aquí estamos tratando un tema interesante para que ustedes también puedan analizar el tema que estamos tratando hoy. Nosotros tenemos mensajes importantes.
quiero contarles que ustedes pueden darse una escapada aún más especial con nuestro plan All Inclusive Plus desde $89 por persona por noche en Grand Decameron, Panamá. Vive la experiencia todo incluido en modo Plus, con check-in preferencial, minibar con reposición diaria, áreas VIP, desayunos, almuerzos y cenas a la carta y más. Y tú puedes llamar al 821-11 o pueden entrar al decameron.com, www.decameron.com, y pueden reservar ya o por lo menos consultar las fechas y los términos y condiciones de esta oferta. ¿Usted sabía que Cementos Argos es la primera planta de cemento carbono neutro de Panamá? Gracias a su compromiso con el planeta y a la inclusión de prácticas sostenibles en su producción, lograron esta certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente. Luz verde para Panamá. Y bueno, hoy tenemos esta entrevista. Estamos con Yeris Nielsen, abogada experta en todos estos temas laborales de BDS, y estamos conversando. Siempre tiene el empleador la razón. En un resumen, Yeris nos ha contado que, si bien es cierto, la legislación trata de ver cómo logra esos balances, hay temas que, por un lado, nosotros podemos mencionar que se da con la legislación panameña, y que lo estábamos conversando con respecto a la parte proteccionista, y también que hay presunciones a favor de los trabajadores. Entonces yo le preguntaba a Yeris antes de irnos al cambio, es increíble pero cierto, hay empresas que no formalizan a través de un contrato por escrito el servicio que puede estar ofreciendo, y que eso no solo es que proteja a la empresa, también al trabajador. ¿Qué pasa en Panamá que esto todavía se está viendo? Sí, gracias, Gina. Yo creo, probablemente el tema, de la informalidad, probablemente el tema del desconocimiento también por parte de muchas personas, o el creer que si no hay un contrato de trabajo, probablemente la persona que presta el servicio, o sea, el trabajador, se le haría más difícil hacer algún tipo de reclamo, cuando en la realidad es lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando tú contratas a una persona, y hablo contratarla desde el punto de vista laboral, y no le haces un contrato de trabajo escrito, hablando precisamente de las presunciones, nacen presunciones a favor de esa persona. Y es que, por ejemplo, tú puedes contratar a alguien y le dices: mira, tu salario va a ser de $700, tu horario es de lunes a sábado, tu cargo es tal, y y la fecha de inicio vas a empezar el 1 de septiembre. Y esa persona empieza a trabajar, y empieza a trabajar así, con un contrato verbal. ¿Qué pasa? Dice la ley que, a falta de un contrato de trabajo escrito, se presumen ciertos los hechos que diga el trabajador y que debían constar en el contrato. Así que, si al trabajador le da la gana de decir: mi salario no era de $700, yo ganaba $1,000 mensuales, el juez tiene que partir por el hecho de que efectivamente eran $1,000 mensuales, aunque de manera verbal hayan acordado $700. Para que haya, por ejemplo, un periodo de prueba dentro de una relación de trabajo, ese periodo de prueba debe estar en el contrato de trabajo. Si no está en el contrato de trabajo escrito, no existe periodo de prueba. Entonces, a veces escuchamos personas decir: voy a traer a esta persona a trabajar por 3 meses para probar si funciona o no,
Si funciona, entonces le hago el contrato de trabajo. Claro, el tiempo probatorio. Exacto. Cuando en realidad es lo contrario, para poder precisamente probar a esa persona por ese periodo de 3 meses, que es lo que permite la ley, debe existir ese contrato de trabajo, porque si no, luego no vas a poder decir dentro de 2 meses, por ejemplo, no, es que la persona que va no funcionaba en lo absoluto para este trabajo, y como él dice, bueno, está en periodo de prueba, porque tiene apenas 2 meses de estar trabajando. Pero no había contrato de trabajo escrito. Entonces, todos esos son detalles que muchas veces las personas no conocen, especialmente los emprendedores. Y lastimosamente es así, porque las grandes empresas, pues bueno, regularmente tienen qué sé yo, personas gerentes de recursos humanos o personal que tienen ya el conocimiento legal de cómo debe tratarse una relación laboral. Pero esas personas que están haciendo un esfuerzo por empezar una nueva empresa son las que muchas veces cometen más errores porque, bueno, sabes, al final de cuentas eso cuesta. O sea, el tener a alguien experimentado, a alguien que sepa la materia, y que te pueda orientar de cómo debes iniciar una relación de trabajo, eso cuesta. Y lastimosamente, lo que dije anteriormente, o sea, el Ministerio de Trabajo no tiene un departamento para atención de empleadores, ¿ve? Así que, bueno, estos programas, Gina, definitivamente son una herramienta valiosísima precisamente para esas personas que quizás no cuentan con ese capital para poder contratar un abogado laboral que les oriente, que les recomiende cómo deben hacer las cosas para evitarse dolores de cabeza o pues pérdidas económicas a futuro. Exactamente. Y Eris, cuando nosotros estamos hablando precisamente de esa relación que se da empleado-empleador y venimos al tema de los despidos y repasando lo que hemos estado conversando desde que inició el programa, entonces presumimos que un despido es injustificado hasta que el empleador demuestre lo contrario. Así es otra. Wow. Yo creo que es una de las presunciones que de hecho en mayor medida afecta económicamente al empleador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ojo, no solamente un despido, la ley dice, si hay una terminación, el juez tiene que presumir que esa terminación ocurrió por despido y que ese despido es injustificado. Entonces, partimos por el hecho de, mira, se dan muchas situaciones en Panamá de abandonos de trabajadores, o sea, llámese personas que un buen día no van a trabajar y pasan muchos días y no sabes nada de la persona. Entonces, claro, el empleador que no conoce la materia dirá, bueno, esta persona ya no viene a trabajar. Abandono. Lo saco de planilla porque ¿por qué lo voy a tener en planilla siguiendo reportándole un salario que no está viniendo a trabajar? Pero lo sacas de planilla sin tener un despido formal de por medio o una renuncia por parte de esa persona. Entonces ahí vienen ahí nacen esas presunciones de las que estamos hablando de, ok, hubo una terminación. ¿Por qué hubo una terminación? Porque lo sacaste de planilla. Y esa terminación no fue porque él faltó. Exacto. Le va a tocar a la empresa, en todo caso, poder demostrar, yo no lo despedí, él dejó de venir a trabajar. Sin embargo, todavía con eso tienes el riesgo de que, bueno, pero es que la persona quizás estaba enferma. Claro. Y la sacaste de planilla. Y esos son como errores que comete también la empresa, y porque entiendo que la empresa incluso puede cometer errores hasta en la redacción de las cartas de despido. No tienes idea la cantidad de veces que he visto ese tipo de casos.
Para que tengas una idea, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Trabajo 6 años aproximadamente, precisamente en las juntas de conciliación, que es donde es el juzgado, por llamarlo de alguna manera, donde se deciden los casos de despido injustificado. Y constantemente recibíamos cartas que simplemente decían se le despide con base, no sé, en el artículo 213, numeral 10, sobre desobediencia de órdenes, así nada más. Y si tú colocaste esa redacción en una carta de despido, no importa la cantidad de pruebas que lleves para demostrar la desobediencia de órdenes, ese despido es injustificado. ¿Y por qué? Porque la carta está mal redactada. Wow. Así que ya de por sí, desde que una empresa, ahora que nosotros pues representamos empresas regularmente, desde que una empresa me dice, me demandaron, lo primero que les pido es, páseme la carta de despido. Y me he encontrado en muchas situaciones en las que me entregan la carta y la carta simplemente dice, incurrió en, no sé, en actos de violencia dentro de la jornada de trabajo. No me sirve esa carta. Digo, ya el caso está perdido. O sea, el caso está perdido desde que redactaste la carta de despido. ¿Por qué? Porque las cartas de despido, de acuerdo a la ley, y no solo a la ley, sino a los criterios de los tribunales, tienen que indicar el detalle del hecho, de la falta que cometió el trabajador. Esto es, por ejemplo, el día 1 de septiembre, su jefe inmediato le dio la orden directa de, no sé, de mandarle el correo a un cliente tal, indicándole tal cosa y usted no lo hizo. Esa es la redacción que se tiene que colocar en la carta de despido. Ok, entonces, pero eso también quiere decir, bueno, pero es que hay otra figura y me hace pensar que cuando intervienen figuras como la de la presentación de un mutuo acuerdo, es también porque no es que se pueda justificar tan detalladamente en una carta de despido el por qué. Correcto, así es. Sí, efectivamente, el Código de Trabajo establece varias causas de terminación del contrato de trabajo. El mutuo acuerdo, eso está en el artículo 210 del Código de Trabajo. Mutuo acuerdo, el 212, que pues mucho hemos escuchado, personas que tienen menos de 2 años de trabajar en una empresa pueden ser despedidos. Con causa justa, que es especialmente donde tienes que detallar la falta que cometió el trabajador. El vencimiento de contrato, cuando tienes un contrato definido, escrito, y vence el contrato, pues ahí termina la relación de trabajo. Pero bueno, refiriéndonos al mutuo acuerdo, muchas veces, por decir, o la mayoría de las veces, los mutuos acuerdos son ofertados por las empresas. Y hay muchas razones por las cuales se puede una empresa decidir, quiero ofrecerle mutuo acuerdo a un trabajador. En algunas ocasiones se debe a que la empresa tiene algún tipo de reestructuración interna. ¿Y qué pasa? Que las reestructuraciones en Panamá no son causa justa de despido, no son causa de despido. Fíjense, en otros países, en algunos países, se puede despedir a los trabajadores sin tener una causa. Ojo, pagándole la indemnización por un despido sin una causa. Pero existe la posibilidad de que yo tengo 5 años de trabajar en una empresa y un buen día la empresa me dice, no, la verdad es que tuvimos una reestructuración y no necesito tus servicios. Se fusionaron dos puestos de trabajo y ahora pues nada más se requiere una sola persona para esa posición. Entonces alguien tiene que salir, pero ese hecho no es causa justa de despido. Entonces muchas veces a las empresas lo que les corresponde es ofrecer un mutuo acuerdo. ¿Y por qué? Porque
después de los 2 años en Panamá, después que una persona cumple 2 años de trabajar en una empresa, adquiere cierta estabilidad. Exacto. Y dice la ley que no puedes terminar un contrato de trabajo sin causa justa si una persona tiene más de 2 años de trabajar en la empresa. Entonces es por eso en que en muchas ocasiones las empresas recurren a las figuras de, pues te ofrezco un mutuo acuerdo. Ojo, un mutuo acuerdo no es malo, que pues a veces se sataniza este tema de, te despidieron por mutuo acuerdo, qué sé yo, eso se escucha muchísimo. Un mutuo acuerdo no es que sea una figura mala, ojo, siempre que efectivamente haya un acuerdo de voluntades y no que el trabajador haya firmado ese documento presionado, ¿ven? Sino que pues efectivamente se le haya planteado la opción, se le haya indicado cuáles son los derechos que se le están reconociendo en ese documento, y si el trabajador lo revisa, lo analiza y está de acuerdo y lo firma de manera voluntaria, es una figura perfectamente viable y es una figura muy, muy utilizada en Panamá, precisamente por la limitación que existe en Panamá de hacer terminaciones si no hay una causa justa de despido para personas que tienen más de 2 años. Claro. También se puede dar un mutuo acuerdo en casos en los que la empresa dice, yo tengo una causa justa de despido, pero yo sé que si hago un despido estableciendo todos los hechos que tengo que colocar en la carta, el trabajador igual me puede ir a reclamar, yo tengo que llevar testigos y hacer un proceso. Los de la operación, pagarle a un abogado para que me defienda. Entonces al final, como sea, eso me va a costar. ¿Ve? Entonces yo, ¿sabes qué? En vez de sacar testigos o personas de la operación que me va a costar porque yo le estoy pagando un salario, yo prefiero, ¿sabes qué? Vamos a ofrecerte alguna parte de la indemnización a pesar de que tengo una causa justa de despido. Es más, algunas veces no se paga indemnización en un mutuo acuerdo porque, ojo, la indemnización no es obligatoria en un mutuo acuerdo porque eso es un acuerdo entre las dos partes. Claro. Pero por supuesto va a ser una parte importante de la negociación, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo me imagino todos esos procesos de análisis que se tienen que hacer, pero también a mí me gustaría, nos vamos al segundo cambio, que en el último bloque que vamos a estar conversando contigo, Yeris, nos vayamos a la parte del trabajador. Y es precisamente sobre, obviamente, esos errores más comunes que cometen también los trabajadores al presentar un reclamo. Es importante que lo podamos conversar. Vamos al cambio y regresamos. Pronto regresamos con más de 5 Mentes. Grupo Su Casa te invita a descubrir PH La Foresta, el lugar perfecto para desconectarte de la ciudad y vivir momentos inolvidables con tu familia. Ubicado en Ciudad Santa Mónica, frente a la entrada del Chirú en el kilómetro 123 de la carretera interamericana. Este proyecto residencial te ofrece un entorno seguro y rodeado de áreas verdes. Está destinado a ser un espacio con las mejores amenidades como piscina, parques, juegos, gimnasio al aire libre, canchas deportivas y áreas verdes. PH La Foresta te ofrece 2 recámaras, un baño, un amplio lote desde 221 metros cuadrados. Desconéctate del estrés y regálate un respiro en PH La Foresta. Mi casa es su casa. Grupo Su Casa te invita a conocer PH Colinas de Mallorca, un proyecto residencial diseñado para brindarte comodidad, modernidad y seguridad en Mallorca Park, San Miguelito, ubicado en una zona estratégica con acceso rápido al corredor norte y cercano a la estación del metro, supermercados, colegios y todo lo que necesitas para tu día a día. Son apartamentos modernos con distribuciones eficientes, pensados para adaptarse a tu estilo de vida, con espacios funcionales
y acabados de calidad, con amenidades exclusivas para tu bienestar y el de tu familia. Piscina, parque infantil, pista de pádel, gimnasio equipado y mucho más. PH Colinas de Mallorca te ofrece seguridad 24/7 para mayor tranquilidad. 2 recámaras, 2 baños. Vive en un entorno que combina accesibilidad y calidad de vida. Vive en PH Colinas de Mallorca. Mi casa es su casa. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes, 5 razones para escuchar radio. Haz tu escapada aún más especial con nuestro plan All Inclusive Plus desde $89 por persona por noche en Grand Decameron, Panamá. Vive la experiencia todo incluido en modo Plus con check-in preferencial, minibar con reposición diaria, áreas VIP, desayunos, almuerzos y cenas a la carta y más. Y si eres una persona que le gusta reservar, pero así con mucho tiempo, puedes llamar al 821-11 o puedes entrar a decameron.com. Allí también puedes reservar o consultar las fechas o los términos y condiciones de esta oferta. ¿Sabía usted que Cementos Argos es la primera planta de cemento carbono neutro de Panamá? Gracias a su compromiso con el planeta y a la inclusión de prácticas sostenibles en su producción, lograron esa certificación otorgada por el Ministerio de Ambiente. Argos, luz verde para Panamá. Y yo quiero contarles que la empresa Naturgy ha incorporado una podadora telescópica de última generación dentro de su proyecto de mecanización de poda en Panamá. Y eso lo hacen con el objetivo de poder optimizar esas labores de mantenimiento en la vegetación que rodea esas líneas eléctricas. Esta tecnología permite realizar podas preventivas a alturas superiores a los 20 metros y también pueden llegar a terrenos de difícil acceso. Y obviamente eso les ayuda a que se pueda hacer un trabajo más preciso. La empresa explica que esta innovación va a contribuir a que puedan reducir de manera significativa todas esas interrupciones que se dan con el suministro eléctrico ocasionados por estas ramas largas y grandes que existen. Y eso puede mejorar así la continuidad y la calidad del servicio. Ellos pueden prever una mayor seguridad tanto para el personal técnico como para los clientes. Y uno de los aspectos que se destacan de este proyecto es el compromiso con el cuidado del medio ambiente, porque como se trata de podas controladas, la nueva podadora permite también proteger la infraestructura eléctrica sin tener que afectar la vegetación circundante. De este modo, se evita el impacto ambiental que podría generar una poda indiscriminada y así logran ese equilibrio entre la preservación del entorno natural y la confiabilidad que debe tener el servicio eléctrico. Con esta inversión, Naturgy reafirma su propósito de innovar continuamente para garantizar un servicio eléctrico más eficiente, seguro y sostenible. Y estamos en el último bloque. Estamos conversando con Jeris Nielsen. Ella es abogada, experta en todos estos temas laborales y socia de BDS. Y nosotros hemos estado conversando sobre estos temas de qué es lo que dice la legislación con respecto a si es verdad que el trabajador tiene todas las de ganar, y ya hemos estado hablando que no tiene todas las de ganar. Y le decía a Jeris que quería en estos últimos minutos con ella precisamente conversar sobre cómo, por la parte del trabajador, Jeris, el trabajador también comete errores. ¿Y cuáles son los más comunes que comete cuando quiere poner un reclamo? A ver, uno de los errores comunes que comete probablemente el trabajador es presentar los reclamos fuera de tiempo. El Código de Trabajo establece un periodo específico para que los trabajadores presenten un reclamo. Ahora bien, el periodo específico, pues, de alguna manera es extenso para ciertos reclamos,
Por ejemplo, si quieres reclamar prestaciones que nosotros llamamos derechos adquiridos, que son prestaciones que sí o sí se tienen que pagar ante una terminación, que son las vacaciones, el décimo, la prima de antigüedad, por ejemplo, los trabajadores tienen incluso 1 año para presentar esos reclamos. Pero créeme que he visto algunos que otros casos que se presentan pues más allá de 1 año. Pero bueno, son los menos. Sin embargo, cuando hay temas de despido, hay un reclamo que es de salarios caídos, así se llama. Cuando te despiden injustificadamente, tú podrías reclamar salarios caídos, aparte de la indemnización. Y para ese reclamo, sí, y para ese reclamo de salarios caídos se cuenta con un periodo de 60 días hábiles. Si te das cuenta, es bastante menor en comparación con las otras prestaciones, 60 días hábiles. Entonces, sabes, en el interín de si te decides o no reclamar, si buscas a un abogado, si recabas pruebas, etcétera, pues ahí puede pasar un tiempo y puede que se te pase ese periodo de 60 días hábiles para poder hacer ese reclamo judicial. ¿Puede un trabajador llevar su propio caso o siempre necesita un abogado? Necesita un abogado. Definitivamente necesita un abogado. Pero bueno, para conocimiento pues de las personas que nos escuchan, el Ministerio de Trabajo tiene abogados de oficio que no le cobran a los trabajadores por manejar su caso. Entonces, bueno, es otra de los beneficios, pues por así decirlo, que tienen los trabajadores, que no necesitas pagarle a un abogado particular para poder presentar un reclamo. O sea, puedes ir al Ministerio de Trabajo y allí hay abogados de oficio que, pues, que de hecho son personas bastante responsables y debo decir que muy capaces para manejar procesos laborales. Así que claro, esa pues es una ventaja también que tienen los trabajadores al momento de presentar un reclamo laboral, a diferencia de la empresa a la que sí tiene que contratar un abogado. O sea, el ministerio no le proporciona abogados gratuitos a las empresas. Y el otro tema es que, por ejemplo, en un caso laboral, si un trabajador pierde el caso, digamos que no pasa nada en el sentido de que no tienes que pagarle al abogado de la contraparte o no tienes que pagarle al abogado de la empresa porque presentaste una demanda que perdiste. Claro. Sin embargo, si la empresa gana el caso, pues no hay manera de cobrarle a ese trabajador que te demandó, no hay manera de cobrarle los gastos en que tuviste que incurrir para defenderte de un proceso judicial. Interesante. Aquí hemos hablado tanto de los errores que cometen las empresas como los errores que cometen los empleados, los trabajadores. Hemos hablado de lo que trata de hacer la legislación panameña en términos de equilibrio y los ejemplos que ha dado Yeris. Te los agradezco porque así conocemos un poco más de este tema. Todos hemos estado... estoy segura que en la audiencia tenemos tanto los que han estado como trabajadores y ahora empleadores. Y es importante que nosotros todos tengamos conocimiento de la legislación y de lo que dice la legislación panameña y también cómo es el papel del Ministerio de Trabajo a la hora de cuando tienen estos tipos de reclamos que se dan cuando algo pasa en esa relación laboral. Yeris, muchísimas gracias por aceptar la participación y estar con nosotros hoy en 5 Mentes.
Disculpa, mira, un último comentario porque me preguntaste cuáles son los errores que cometen los trabajadores al momento de presentar un reclamo, pero debo hablar también creo que es importante también orientar a los trabajadores en cuanto a también los errores que cometen durante la relación de trabajo. Y un tema que he visto frecuentemente es que los trabajadores muchas veces no guardan sus documentos laborales importantes. Documentos como por ejemplo el contrato de trabajo. He visto muchos casos en los que yo sé que la empresa le entrega al trabajador su contrato de trabajo y el trabajador lo pierde. O sea, hay documentos que es importante que los trabajadores lo conserven, el contrato de trabajo, sus comprobantes. ¿Y se puede digitalizar? Correcto, se puede. Sí, perfecto. Efectivamente se puede digitalizar, puedes tener el contrato escaneado, pero importante pues que tengas ese contrato de trabajo. Porque si quieres a futuro, uno nunca sabe, a futuro presentar algún tipo de reclamo, el contrato definitivamente va a ser una prueba importante. El contrato, claro. Ojo, no, el hecho de que no tengas un contrato no significa que vayas a perder el caso, pero pues definitivamente son una de las tantas pruebas que pues se presentan en los procesos laborales, que ya lo saben. Pago, los comprobantes de pago, guarden sus comprobantes de pago, sus fichas de seguro social, por supuesto. Si hay, ofertas de trabajo, memorandos donde se le haga reconocimientos a los trabajadores, eso también es importante. Claro. O cuando justificas ausencias con certificados de incapacidad o cualquier otro documento que le entregues a la empresa, que te firmen de recibido, que tengas una constancia. ¿Por qué? Porque si a un trabajador lo despiden, por ejemplo, por ausencias supuestamente injustificadas, y el trabajador dice, no, yo sí justifiqué mi ausencia, pero ¿y dónde está el documento de esa justificación? Entonces es importante que asimismo como nosotros les recomendamos a las empresas que documenten todo lo que ocurre durante la relación de trabajo, asimismo los trabajadores tienen que conservar su documentación. Claro. Yeris, no sabe lo que pasa. Sí, al final se pierde es a raíz de que perdimos una documentación importante. Qué tristeza. Claro. Yeris, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros una vez más en Cinco Mentes. Siempre a la orden y feliz de compartir con ustedes. Gracias. Hacemos, Claudio, el último cambio y regreso para despedir el programa.